La ciudad despertaba con ese ruido característico de todos los días. Motores que rugen como bestias apuradas, claxonazos que no piden permiso, voces que se mezclan entre puestos ambulantes y un cielo cubierto de una bruma que parece más resignación que clima. Era martes, aunque para muchos los días ya no se distinguían, para ella tampoco. No había calendario, ni reloj, ni campana de escuela. Solo el sol marcaba su ritmo y el estómago, su urgencia. En la esquina de la avenida Insurgentes, con una callecita olvidada que nadie sabe cómo se llama, dormía Camila. O mejor dicho, intentaba dormir. A sus escasos 11 años, se había convertido en experta en acomodar su cuerpecito en el piso frío, entre cartones que ya conocían demasiado bien su silueta. Su frazada era una bolsa vieja de supermercado y su almohada, una mochila rota donde guardaba las pocas cosas que le quedaban, una camiseta, una muñequita sin un ojo que se llamaba Flor y un cuaderno con dibujos que hacía cuando tenía algo de paz. Camila no recordaba con claridad cuándo había llegado a la calle. Todo estaba borroso. Sabía que había habido gritos, una mujer llorando, un hombre borracho rompiendo platos, luego una noche fría, luego otra, y después nadie. Nadie que preguntara por ella, nadie que la buscara, nadie que dijera su nombre con amor. Solo la calle que no olvida pero tampoco abraza. Se levantaba temprano porque era más seguro. Los borrachos y los drogados se iban con el sol. Era cuando podía caminar tranquila, aunque los policías la miraban con desconfianza, como si robar fuera inevitable para alguien como ella. Caminaba descalza porque sus zapatos, si alguna vez los tuvo, ya no servían. Aprendió a esquivar vidrios, clavos y miradas. Tenía su rutina. Primero pasaba por el puesto de tamales de Doña Lupe. A veces, si sobraba algo, le regalaba medio tamal frío. Camila lo recibía como quien recibe una corona. Luego se dirigía al semáforo de la avenida, justo donde el tráfico era más lento. Ahí, con su voz tímida y una botellita con agua y jabón, ofrecía limpiar parabrisas. Algunos le daban monedas, otros la ignoraban, otros la insultaban. Una vez, un hombre le escupió. Otra vez, una mujer la llamó basura. Camila tragaba todo sin decir palabra. No porque no le doliera, sino porque entendía que la calle no era lugar para llorar. Llorar era un lujo que solo los que tienen casa se podían permitir. Con lo poco que reunía, iba al tianguis de la colonia Guerrero. Ahí una señora vendía tortillas frías y arroz del día anterior. Con 20 pesos, comía. Si no, aguantaba. Aprendió que el hambre es como una sombra que primero molesta, luego acompaña, y al final se vuelve parte de uno. A veces, cuando tenía suerte, un anciano con sombrero que vendía libros viejos le dejaba hojearlos. Camila no sabía leer bien, pero le gustaban los dibujos. En su mente, ella inventaba historias con cada página rota. Se imaginaba como una heroína con capa, o como una niña con zapatos nuevos que volaba entre nubes. Al caer la tarde, buscaba su rincón debajo de un toldo azul. Lo compartía con otro niño llamado Brian, que tenía 14 y hablaba mucho. Brian había nacido en la calle y decía que no confiaba en nadie. Pero con Camila era distinto. Le contaba chistes, historias que no sabía si eran verdad, y hasta una vez le dio la mitad de su pan. A su manera, Brian la cuidaba. Le decía que si alguien se acercaba mucho, que gritara. Le enseñó a detectar a los malos, esos hombres que rondaban buscando niños para hacer cosas horribles. Camila no sabía exactamente qué, pero bastaba con la cara de Brian al mencionarlos para entender que debía correr. A veces llovía, y entonces el mundo se volvía gris, no solo por el cielo, sino porque el frío entraba hasta los huesos. En esas noches, Camila abrazaba a Flor, su muñeca, y apretaba los ojos fuerte, como queriendo soñar que estaba en otro lugar. Un lugar con cama, sopa caliente y alguien que la esperara con los brazos abiertos. Pero no,
El único sonido era el goteo del agua sobre los charcos y el silbido del viento entre los autos. Camila hablaba poco. Aprendió a guardar silencio para escuchar. En la calle, los silencios dicen más que las palabras. Observaba a la gente, los rostros, las mochilas caras, los relojes brillantes, las uñas pintadas, y se preguntaba cómo sería vivir así. ¿Se sentirían solos también? ¿Tendrían miedo de no despertar? ¿Sabrían lo que es dormir con hambre? A pesar de todo, Camila no robaba. No porque no pudiera, no porque no lo hubiera pensado, sino porque en su corazón sentía que aún tenía algo limpio dentro, algo que su mamá le había dicho una vez, antes de desaparecer entre los gritos: «Nunca hagas daño, hija, aunque te lo hagan a ti. Eres luz, y la luz, aunque sea chiquita, brilla en la oscuridad». Esas palabras eran su escudo, su secreto, su promesa. Un día, mientras caminaba cerca del Parque Hidalgo buscando botellas para vender, encontró un pedazo de espejo tirado entre la basura. Se agachó, lo limpió un poco con la manga de su blusa sucia y se miró. Su cara era pequeña, redonda, con pecas y ojos grandes como lunas tristes. El cabello desordenado, los labios partidos, pero aún así algo brillaba. Una chispa, como si la niña que fue alguna vez aún estuviera ahí, esperando que alguien la viera. Camila no sabía nada del mundo. Nunca había ido al cine. Nunca había tenido un pastel con su nombre. Nunca había usado un celular. Pero sabía leer miradas. Sabía cuándo un adulto iba a gritarle o cuándo un perro iba a morder. Sabía distinguir el sonido de una moneda cayendo de lejos. Sabía correr, sabía esconderse y sabía sonreír cuando nadie lo esperaba, como esa vez que un niño le regaló una paleta desde la ventana de su coche. Ella la recibió con una sonrisa que iluminó toda la banqueta. Y por un instante, pareció que todo estaba bien. Soñaba con ir a la escuela. Veía a los niños uniformados caminar con mochilas llenas de libros y loncheras. A veces los seguía a distancia, solo para imaginar que era una de ellos, que al llegar la maestra la llamaría por su nombre, que sacaría su cuaderno y escribiría cosas bonitas, que alguien revisaría su tarea, que tendría recreo, amigos, una libreta con calcomanías, pero luego el sonido de la ciudad la despertaba. Un claxon, un policía gritando, una sirena, y la realidad volvía como un golpe frío en la cara. Así era Camila, una niña pequeña en un mundo que la había olvidado, una flor creciendo en el asfalto, frágil pero firme, sola, pero no vencida, con un corazón que aún latía fuerte, esperando algo, un milagro tal vez, una oportunidad, una mano que no empujara, sino que levantara. Y entonces, sin saberlo, sin sospecharlo, sin imaginar siquiera la magnitud del destino, ese día que parecía igual a todos, comenzaría a cambiarlo todo. El sol apenas despuntaba por entre los edificios grises cuando Camila se estiró debajo del toldo. Tenía las manos frías, los labios secos y una punzada de hambre que le arañaba el estómago. Brian no estaba. A veces desaparecía por días y luego volvía con historias raras, marcas nuevas en los brazos y una mirada cada vez más opaca. Camila prefería no preguntar. Aprendió que en la calle cada quien carga lo suyo y que hay verdades que es mejor no nombrar. Ese día decidió ir más temprano que de costumbre al semáforo. Se sentía ligera, como si algo bueno pudiera pasar, como si en ese día cualquiera se escondiera algo distinto. Llevaba su botellita con agua, un pedazo de cartón para arrodillarse y una sonrisa forzada que le costaba cada vez más mantener. Se colocó en su esquina, observando los autos pasar, uno tras otro, como sueños inalcanzables con ruedas. Un hombre en un coche negro bajó el vidrio y le gritó que se fuera, que estaba ensuciando el paisaje. Camila bajó la cabeza y se retiró unos pasos. Otros la ignoraron por completo. Algunos la miraban con pena, y eso dolía más. Era como si vieran una sombra, no una persona. Como si fuera una parte sucia del mundo que todos preferían olvidar.
Después de una hora sin suerte, decidió caminar por los alrededores, buscando botellas de plástico, latas o cualquier cosa que pudiera vender. Fue entonces cuando la vio. Una cartera. Estaba tirada cerca de un arbusto, apenas visible entre las hojas secas. Era de cuero marrón, elegante, como las que solo había visto en manos de señores bien vestidos. Miró a todos lados nerviosa. Nadie parecía haberla notado. La tomó con cuidado como si fuera una joya y la escondió dentro de su camiseta. Caminó rápido hacia una esquina más tranquila. Ahí la abrió. Por dentro había billetes, muchos. También tarjetas, documentos y una foto de una mujer con 2 niños. El corazón le latía con fuerza. Con ese dinero podía comer por semanas, comprarse zapatos, una chamarra para el frío, incluso un cuaderno nuevo. Nadie sabría, nadie vería, nadie preguntaría. Pero entonces la vio. En la foto, la mujer sonreía junto a los niños, uno de ellos abrazándola fuerte. Era una imagen cálida, como las que alguna vez soñó tener. Camila la miró largo rato y sintió algo extraño, como si alguien la estuviera mirando desde dentro de la cartera, como si esa imagen le hablara. Guardó el dinero de nuevo, cerró la cartera y sin pensarlo 2 veces, empezó a caminar. Preguntó en una tienda cercana si alguien había perdido una cartera. El señor la miró con desconfianza, se rió con sarcasmo y le dijo que seguramente se la había robado. Camila negó con la cabeza y salió corriendo. Siguió caminando, cruzando avenidas, preguntando tímidamente, sin saber bien cómo, hasta que encontró un café elegante, con mesas de madera y gente apurada hablando por celular. Se acercó a la puerta y un guardia la detuvo de inmediato. «¿Qué quieres?», le dijo, cruzando los brazos. «Encontré esto», dijo Camila, mostrando la cartera con ambas manos. «Creo que es de alguien de aquí». El guardia la miró con desprecio, como si fuera imposible que una niña de la calle devolviera algo. «¿Tú? ¿De dónde la sacaste? ¿A quién se la robaste, le gritó, arrebatándole la cartera de las manos. «No la robé, la encontré. Quiero devolverla», gritó Camila desesperada, los ojos llenos de lágrimas. Pero ya era tarde. Otro hombre salió del café, vestido con camisa blanca, corbata y una expresión dura. «¿Qué pasa aquí?» «Esta mocosa dice que encontró esta cartera», dijo el guardia. «Seguro se la sacó a alguien». «No es cierto, yo no robé nada». Camila intentó explicar, pero su voz temblaba. El hombre tomó la cartera, la abrió y vio los documentos. Se quedó en silencio. Luego la miró con frialdad. «¿Sabes lo que haces devolviendo esto así? ¿Sabes que podrías ir presa?» Camila lo miró confundida, asustada. Yo solo quería ayudar». «¿Ayudar? ¿Tú?», se burló el hombre. «Las ratas no ayudan, solo roban». El guardia rió. Camila sintió que el piso se abría debajo de ella. «Lárgate antes de que llame a la patrulla», dijo el hombre, dándole la espalda. Camila no se movió. Quería decir algo. Quería gritar. Quería que alguien la defendiera. Pero nadie lo hizo. Los que estaban en las mesas solo miraban, murmuraban, pero nadie se levantó. Nadie preguntó. Nadie creyó. Con los ojos ardiendo se dio la vuelta y caminó. No corrió. Caminó despacio, tragando cada lágrima como quien traga vidrio. Su pecho dolía, no por el frío, no por el hambre, sino por algo más profundo. Una herida que no sangra pero que quema. La injusticia. Pasó horas vagando sin rumbo. Ya no quería regresar al semáforo, ni al toldo, ni a ningún lado. Se sentía sucia, aunque no hubiera hecho nada malo. Se sentía invisible. Peor aún, sentía que ser buena no valía la pena. Al llegar la noche, se sentó en una banqueta vacía. Sacó a Flor, su muñeca, y la apretó fuerte. No habló, no lloró, solo respiró hondo y cerró los ojos. Por dentro, algo se rompía, algo que había tardado años en construir, algo que se llamaba esperanza. Y en medio de ese silencio amargo, Camila decidió que ya no devolvería más carteras, que ya no sonreiría por un dulce, que ya no buscaría entre fotos lo que nunca tuvo, que se protegería,
que endurecería su alma, porque el mundo no perdonaba a los que aún creían en la bondad, o al menos eso pensaba. La noche fue larga, más que las otras, más que todas. Camila no logró dormir. El suelo parecía más duro, el aire más pesado. No llovía, pero el frío entraba igual, como si lo llevara por dentro. Brian no volvió. Y por primera vez en semanas, Camila deseó que estuviera ahí. No por compañía, sino porque necesitaba escuchar una voz que no la acusara. Alguien que al menos la mirara sin miedo ni desprecio. Pero no hubo nadie. A la mañana siguiente, no quiso levantarse. Se quedó acurrucada con Flor apretada contra el pecho, sin moverse, sin buscar comida, sin buscar monedas, sin buscar nada. Sentía un vacío tan grande que todo dentro de ella parecía eco, solo eco, como si la niña que fue se hubiera ido. El hambre golpeó al mediodía, pero ella no reaccionó. Pensó en el hombre del café, en el guardia, en las personas mirando desde sus mesas sin decir nada. Pensó en la palabra que usaron, rata, y se preguntó si eso era lo que todos veían cuando la miraban. No una niña, no una persona, una cosa, algo molesto, algo que no debería estar ahí. Por la tarde, un grupo de niños de uniforme pasó corriendo por la acera. Jugaban, reían, hablaban de sus clases, de sus tareas, de sus mamás esperándolos con comida caliente. Camila los miró como quien mira desde un mundo paralelo, un mundo que alguna vez soñó, pero que ya no parecía posible. Sintió rabia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia. No contra los niños, ni siquiera contra los adultos, sino contra sí misma, por haber creído, por haber esperado algo, por haber querido hacer el bien, porque ahora sabía que ser buena no significaba que el mundo te devolvería lo mismo. A la noche, caminó sin rumbo. Pasó por lugares nuevos, calles más oscuras, barrios donde nunca se había atrevido a entrar. Y fue ahí donde la vio. Una camioneta blanca, con vidrios polarizados, se detuvo a unos metros de ella. Del lado del copiloto, un hombre bajó el vidrio. Era joven, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Oye, chiquita, ¿tienes hambre?», le preguntó. Camila dudó, pero el estómago le dolía y la voz del hombre sonaba amable. «Tengo unas tortas en la parte de atrás. ¿Quieres?». Ella retrocedió un paso. «Ven, solo un segundo. Luego te dejo donde quieras». Camila tragó saliva. Algo dentro de ella gritaba que no, pero tenía hambre, tenía frío y estaba cansada de todo. Antes de decidir, una mujer salió de una tienda cercana y gritó: «¡Hey, tú! ¿Qué estás haciendo con esa niña?». El hombre cerró el vidrio rápido y la camioneta arrancó como alma que lleva el diablo. Camila se quedó paralizada. No entendía del todo, pero sabía que algo malo había estado a punto de pasar. La mujer se acercó. «¿Estás bien?». Camila asintió en silencio. «Ten más cuidado, ¿sí? Esa gente no busca ayudarte». La mujer le dio una mandarina y se fue. Camila caminó con las piernas temblando. Se sentó en una banca de concreto y peló la mandarina con las uñas sucias. La comió despacio como si fuera un manjar. Y por primera vez en días, lloró. No por hambre, no por frío. Lloró porque se dio cuenta de lo cerca que había estado de desaparecer, de ser una más, de esas que nadie busca, que terminan en portadas de periódicos sin nombre, o que ni eso. Y entonces, entendió algo que la rompió por dentro. En ese mundo, su vida no valía nada. Esa noche durmió en una obra en construcción. Una esquina oscura, con olor a cemento, ratones y ecos de máquinas. No era peor que el toldo, pero era más sola, y el silencio era más duro. Los días siguientes Camila evitó el semáforo, evitó a Doña Lupe, evitó a los demás niños. Caminaba por calles donde no la conocían. Se volvió más callada, más delgada, más invisible. Ya no recogía botellas, ya no ofrecía limpiar cristales. Solo caminaba,
Observaba, esperaba, aunque ya no sabía qué. Una tarde, mientras hurgaba en un basurero detrás de una fonda, buscando sobras, un hombre salió gritando: «¡Fuera de aquí, escuincla asquerosa! ¡Lárgate antes de que te meta un escobazo!». Camila cayó al suelo golpeándose el codo. El hombre levantó un palo de madera, y ella corrió sin mirar atrás. Corrió hasta que le dolieron los pies, corrió hasta que se le nubló la vista, y entonces cayó, literalmente. Tropezó con una piedra y se golpeó la cara contra el suelo. La nariz sangraba, el labio partido, la muñeca le dolía. Se quedó ahí, tendida en una calle vacía, mientras el sol se escondía, y por primera vez pensó que tal vez sería mejor no levantarse. ¿Qué sentido tenía seguir? ¿Para qué? Nadie la esperaba, nadie la buscaría, nadie sabría. Cerró los ojos. A lo lejos, una campana sonó. Era una iglesia, tal vez un funeral, tal vez una misa. Y fue ese sonido, ese eco grave, profundo, antiguo, lo que le recordó algo que creía olvidado. Una voz de mujer, cantando suave, cuando era bebé. Tal vez su madre, tal vez un sueño. Abrió los ojos, no sabía por qué, tal vez instinto, tal vez esperanza, pero se arrastró hasta una banqueta y se sentó. Se limpió la sangre con la manga, se abrazó a sí misma y susurró: «No quiero morirme». Era la primera vez que decía eso en voz alta. Y en esa frase, tan simple y desgarradora, se escondía todo lo que quedaba de ella, todo lo que aún podía salvarse. La madrugada era fría, pero no tanto como el silencio. Camila había pasado la noche despierta, sentada en la banqueta, con los ojos abiertos pero sin ver. El golpe en la cara le había dejado la mejilla inflamada, el labio hinchado, la nariz aún con rastros secos de sangre. Pero el dolor físico era poco comparado con el otro, ese que venía de adentro, ese que no se veía pero quemaba todo. Cuando el sol empezó a pintar de naranja los edificios, se levantó. No sabía a dónde ir, no quería volver al semáforo, tampoco a la obra, y mucho menos a los basureros. Caminó por calles que nunca había pisado, barrios más tranquilos, donde las casas tenían flores en las ventanas y los perros no ladraban. Se sentía como un fantasma. Nadie la veía. Nadie preguntaba qué hacía una niña sola con la cara hinchada, caminando sin rumbo. Al pasar por una esquina, escuchó música. Era una guitarra, una voz suave, sincera, no como las de la televisión. Esta era rota, vivida, pero llena de alma. Siguió el sonido hasta encontrar a un hombre viejo, sentado en una banquita frente a una pequeña plaza. Tocaba y cantaba, con un sombrero a sus pies y un termo de café a un lado. Camila se quedó a unos metros, observando, sin moverse, sin decir nada. El hombre la vio de reojo, pero no dijo nada, solo siguió tocando. Terminó la canción, tomó un sorbo del café y entonces, con una sonrisa tranquila, dijo: «¿Te gusta la música?». Camila dudó, luego asintió con la cabeza. «Ven, siéntate», le dijo, señalando la banquita junto a él. Ella se acercó despacio, como un animalito herido. Se sentó al borde sin apoyar del todo el cuerpo, lista para correr si era necesario. «Te ves golpeada», dijo él sin juicio, solo con compasión, «pero tienes ojos de los que han visto más de lo que deberían». Camila no respondió, solo bajó la mirada. «Me llamo Ramón», añadió extendiendo la mano, «aunque aquí me dicen el trovador». Camila no la tomó, pero sus labios se movieron. «Camila, nombre bonito», dijo él. «¿Quieres un poco de café?». Ella negó con la cabeza. Ramón no insistió. Solo tomó su guitarra de nuevo y empezó a tocar otra canción. Una triste, de esas que parecen hablarle al alma sin palabras. Camila cerró los ojos. Por primera vez en días, no sintió miedo, ni rabia, solo calma. Volvió al día siguiente, y al otro, siempre al mismo lugar. Ramón le guardaba un espacio en la banquita, y aunque hablaban poco, compartían silencios. A veces le daba un pan o una fruta,
y Camila lo aceptaba con una gratitud silenciosa que decía más que cualquier gracias. ¿Sabes dibujar?, le preguntó un día. Ella asintió, tímida. Tengo una libreta, si quieres usarla. Camila la tomó con manos temblorosas. Era nueva, de hojas limpias, blancas, inmaculadas. Ramón le dio también un lápiz, y ella empezó a dibujar. Al principio cosas simples, un árbol, un sol, una casa. Luego rostros, sueños, recuerdos. Dibujaba con una intensidad que sorprendía, como si cada trazo fuera una herida cerrándose. Un día, mientras ella dibujaba, Ramón le preguntó, ¿por qué estás en la calle? Camila guardó silencio largo rato. Luego, sin mirarlo, respondió, porque nadie me quiso. Ramón bajó la mirada. Sus dedos acariciaron las cuerdas de la guitarra. Yo también estuve solo mucho tiempo, dijo. Perdí a mi familia en un accidente. Me quedé con nada. Y por un tiempo quise desaparecer. Camila lo miró con sorpresa. No lo imaginaba así. Pero un día, alguien me regaló una canción. Continuó. Una mujer, en un parque, con una voz tan herida como la mía. Y me di cuenta de que aún tenía algo que dar, aunque fuera poquito, aunque nadie lo notara. Camila tragó saliva. Tú también tienes algo, niña. Ese fuego en los ojos no se ve en todos. No dejes que te lo apaguen. Esas palabras se quedaron en ella. Se las llevó consigo como si fueran una cobija invisible. Esa noche, en vez de dormir en el suelo, volvió a la obra abandonada, subió al segundo piso y encontró una esquina donde entraba un poco de luz por una ventana rota. Ahí, sacó la libreta y siguió dibujando, hasta quedarse dormida con el lápiz aún en la mano. Los días se convirtieron en semanas. Ramón seguía tocando. Camila seguía dibujando. Empezó a sentirse viva otra vez. No salvada, no feliz, pero viva. Y eso era mucho. Un martes cualquiera, una señora bien vestida se acercó a Ramón mientras tocaba. Se quedó escuchando largo rato. Luego dejó un billete en el sombrero y se quedó observando los dibujos de Camila, que estaban esparcidos sobre una manta. ¿Son tuyos?, le preguntó inclinándose. Camila asintió con la cabeza baja. Son hermosos. Tienes un talento increíble. Camila no sabía qué responder. No estaba acostumbrada a halagos. La señora sacó una tarjeta y se la extendió. Me llamo Claudia. Tengo una pequeña galería. Si algún día quieres mostrar tus dibujos ahí, ven a buscarme. No tienes que decidir ahora. Camila tomó la tarjeta con manos temblorosas. Claudia le sonrió, le acarició suavemente la cabeza y se fue. Ramón la miró. ¿Ves? A veces el mundo te ve cuando menos lo esperas. Camila guardó la tarjeta como si fuera un tesoro. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el hueco de la obra en construcción, pensó en su madre, en la frase que le había dicho, «Eres luz». Tal vez era verdad, tal vez, solo tal vez, no estaba tan rota como pensaba. El corazón de Camila empezaba a latir distinto, más fuerte, con ritmo, con esperanza, no por grandes promesas, sino por pequeños gestos. Un pan, una canción, un dibujo, una sonrisa, un hola, una tarjeta. El mundo seguía duro, pero algo dentro de ella había cambiado. Y cuando el alma cambia, el destino empieza a girar en otra dirección. Camila despertó con una energía extraña esa mañana. No era alegría, no era euforia, era una certeza suave, como una brisa tibia que le soplaba desde dentro. Algo estaba por cambiar. No sabía qué, pero lo sentía. El cielo estaba despejado, y el sonido de los pájaros mezclado con la ciudad hacía que todo pareciera nuevo, aunque todo fuera igual. Había dormido poco. Se quedó dibujando hasta tarde, bajo la luz tenue de la luna que entraba por el hueco en la pared. Repasó una y otra vez los rostros que había creado, los árboles, las escenas que su corazón le dictaba sin pedir permiso. En cada página, algo de su alma quedaba grabado. Eran más que dibujos, eran testigos, huellas, fragmentos de todo lo que había vivido y todo lo que aún soñaba. Tomó la tarjeta que Claudia le había dado semanas atrás.
La había guardado doblada entre las páginas del cuaderno como si fuera un talismán. La miró durante largo rato. Dudó. ¿Y si era mentira? ¿Y si se burlaban de ella otra vez? ¿Y si le decían como tantas veces que ella no era alguien? Pero entonces recordó a Ramón, su voz ronca diciéndole que no dejara que le apagaran el fuego, y esa llama, por pequeña que fuera, ardía. Así que respiró hondo, se puso la mochila en la espalda, metió sus dibujos dentro con cuidado y empezó a caminar. Caminó más de 1 hora. Cruzó barrios que nunca había pisado, calles limpias, llenas de autos caros y personas que olían a perfume caro. Algunos la miraban raro, otros le pasaban por al lado como si fuera aire, pero ella seguía. Al llegar al edificio que aparecía en la tarjeta, se detuvo. Era una galería pequeña, de paredes blancas, con cuadros modernos y grandes ventanales. Le temblaban las piernas, dudó en entrar. Dio un paso atrás, pero en ese momento, la puerta se abrió. «Camila», dijo una voz. Era Claudia. Ella no supo cómo responder. Asintió con los ojos grandes, la respiración entrecortada. «Qué gusto verte. ¿Trajiste tus dibujos?» Camila sacó su cuaderno y lo extendió con las 2 manos, como quien entrega un secreto. Claudia lo abrió y pasó las páginas una a una, en silencio. Su rostro, al principio neutro, empezó a suavizarse, a transformarse. Se detuvo en un dibujo en particular, una niña debajo de la lluvia, abrazando una muñeca con un solo ojo. Claudia tragó saliva. «Camila, esto es arte puro». La niña no sabía qué decir, solo bajó la mirada. «Quiero que vengas mañana. Vamos a preparar una exposición. Sí, una pequeña muestra con tus dibujos. Quiero que la gente los vea, que vean a la artista que eres». Camila abrió los ojos, incrédula. «¿Exposición?» «Sí, y no te preocupes por nada. Yo me encargo de todo. Pero tú tienes que estar ahí. ¿Vendrás?» Camila asintió con una emoción que no sabía nombrar. Esa noche volvió donde Ramón con el corazón latiendo como tambor. «¿Y bien?», preguntó él cuando la vio entrar con la cara brillante. «Van a exponer mis dibujos en una galería». Ramón soltó una carcajada que resonó en toda la plaza. «Eso, así se hace, niña», exclamó. «¿Lo ves? Te dije que eras luz». Camila lo abrazó. Era la primera vez que lo hacía. Y Ramón, por un momento, cerró los ojos como quien abraza algo que creyó perdido. El día de la exposición llegó. Claudia la vistió con una blusa limpia, una falda modesta y unos zapatos prestados. Camila se miró al espejo y por primera vez se reconoció. Se vio como la niña que siempre había sentido dentro, la que aún tenía dignidad, la que aún podía soñar sin pedir permiso. Cuando llegó la hora, la galería se llenó de gente. Adultos, jóvenes, incluso niños, todos mirando los cuadros pegados con cuidado en las paredes, dibujos en blanco y negro, trazos firmes, otros temblorosos, miradas, escenarios. Una historia que no necesitaba palabras, y en medio de todo, Camila. Algunos se le acercaban, le daban la mano, le preguntaban por los dibujos, por las historias detrás, y ella, tímida, respondía, nunca mucho, pero con verdad. Una señora mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. «Tu dibujo me recordó a mi hija, que falleció hace años. Gracias por hacerme sentir algo tan real otra vez». Un joven fotógrafo le ofreció regalarle una cámara pequeña, «para que empieces a ver el mundo con otros ojos», le dijo. Un periodista le pidió permiso para escribir sobre ella. Claudia, emocionada, le habló sobre una beca para estudiar arte en una escuela comunitaria. Y entonces alguien más entró. Camila lo reconoció al instante. Era él, el hombre del café, el de la cartera. Se quedó quieta. Su pecho se encogió. Él también la reconoció. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Se acercó con pasos lentos, mirando los dibujos, y luego a ella. «¿Eres tú?», dijo, con voz queda. Camila asintió, sin saber qué esperar. Él se pasó la mano por la nuca, incómodo. «No sabía, no imaginé». Hubo un silencio denso. «Perdóname»,
dijo al fin bajando la mirada. Fui injusto, fui cruel, y estaba equivocado. Camila no respondió, solo lo miró con una serenidad que lo desarmó. Gracias por devolverme esa cartera, añadió él. Tenías razón. Había algo muy valioso dentro, no el dinero. La foto de mis hijos, esa foto, la única que tenía con ellos. Ella asintió. No quería robar, susurró. Solo quería hacer lo correcto. Él cerró los ojos, respiró hondo y le extendió la mano. Gracias por enseñarme algo que yo había olvidado. Camila dudó, pero luego, con firmeza, estrechó su mano. Los aplausos no llegaron de golpe, ni las cámaras, pero algo más importante sí, el reconocimiento, la mirada de la gente, no como a una niña perdida, sino como a alguien que había luchado, resistido y creado algo hermoso desde el dolor. Ese día, Camila se fue caminando con la cabeza en alto. Llevaba su cuaderno bajo el brazo, los zapatos un poco apretados y el corazón lleno. No sabía qué pasaría mañana, no sabía si la beca llegaría, si las cosas mejorarían para siempre. Pero eso ya no importaba, porque ya no era invisible, porque ahora el mundo la veía, y ella por fin se veía también. Camila se sentó en la misma banquita de siempre, junto a Ramón, justo cuando el sol comenzaba a caer. La ciudad, como cada tarde, parecía un animal inmenso que rugía en su caos. Claxonazos, pasos apurados, vendedores ambulantes, gente que nunca mira a nadie. Pero para ella, todo sonaba distinto ahora. Más lento, más claro, más lleno. La exposición había terminado 2 días antes. Las paredes blancas ya no mostraban sus dibujos, pero las imágenes seguían flotando en la mente de muchos. Algunas personas se habían llevado copias, otras dejaron tarjetas, promesas de ayuda, invitaciones para seguir creando. Pero Camila no corrió tras ninguna, no porque no creyera en ellas, sino porque ahora sabía que su valor no estaba en lo que otros ofrecieran. Su valor estaba en ella, en sus manos, en su trazo, en su historia, y eso nadie podía quitárselo. Ramón la miraba en silencio, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo los que han estado rotos saben ofrecer. ¿Y ahora qué, niña de los ojos grandes? Camila sonrió sin mostrar todos los dientes, pero con una luz que nunca antes había tenido. Ahora quiero estudiar, quiero aprender más, dibujar mejor, contar historias. ¿Y Flor?, preguntó él, señalando la muñeca deshilachada que aún llevaba consigo. Ella viene conmigo, siempre, me recuerda quién soy y todo lo que he pasado. Ramón asintió. Le entregó una pequeña cajita envuelta con papel de periódico. Para ti. Camila la abrió con cuidado. Era una caja de colores, usados pero completos, largos aún, vibrantes. Los encontré en un mercado, pensé que te harían falta. Ella se abalanzó sobre él y lo abrazó fuerte. Ese abrazo no fue como el primero, este era distinto. Era uno de agradecimiento profundo, de amor sincero, de esos que no se dicen, pero se entienden. Esa noche, Camila volvió a su rincón en la obra. Ya no era un escondite, ahora era su taller, su refugio creativo. Colgó los dibujos en las paredes de concreto, como si fueran ventanas abiertas a otros mundos. Y con los nuevos colores, comenzó a crear. Cada noche, una historia nueva, un retrato, una escena, un recuerdo, una esperanza. Días después, Claudia volvió a buscarla. Le ofreció trasladarse a un albergue para niñas en situación de calle, con cama, comida y escuela. Al principio, Camila dudó. Era difícil confiar, pero Claudia no la presionó. Solo dijo, cuando estés lista, ven. Y Camila lo estuvo. Una semana después, con su cuaderno, su caja de colores y a Flor en la mochila, se presentó en la puerta del albergue. Fue recibida con abrazos, palabras suaves y una promesa simple. Aquí estás a salvo. Aprendió a leer bien, a escribir, a usar computadoras, a pintar con pincel y lienzo. Y más importante aún, a mirarse al espejo sin miedo, a ver en su reflejo no una sombra, sino una niña fuerte, valiente, con un alma inmensa. Pasaron los meses, luego los años. Camila creció.
Su cabello largo, sus ojos igual de grandes, pero ya no tristes. Era conocida en los talleres comunitarios. Enseñaba a otros niños a dibujar, a poner en papel todo lo que no se puede decir. Y una tarde, al volver a la plaza donde había conocido a Ramón, encontró una rosa y una guitarra descansando en la banquita. Una señora le explicó que el viejo trovador había fallecido hacía unos días. Murió tranquilo, dormido, con su guitarra a los pies. Camila se sentó, miró al cielo y lloró, pero no de tristeza. Lloró porque entendió que Ramón había sido ese faro en su noche más oscura y que ahora ella tenía que ser eso para otros. Volvió al albergue y con el tiempo organizó su primera exposición individual como artista profesional. El título, Luz entre escombros. La galería estaba llena, pero ella no se distrajo con los aplausos ni las cámaras. Buscó entre la multitud una mirada y la encontró. Una niña sucia, flaquita, con una muñeca en brazos, mirándola desde el fondo con los mismos ojos que ella tuvo. Camila caminó hacia ella, se agachó, le sonrió y sin decir una palabra, le regaló su primer cuaderno de dibujo. La niña lo tomó como quien recibe una llave. Camila se incorporó y le dijo, «Todo lo que necesitas, ya lo tienes dentro». Y entonces se dio la vuelta, caminó hacia sus cuadros, hacia su presente, hacia su futuro, porque aunque la calle casi la apaga, no lo logró. Porque aunque el mundo le dio la espalda, ella se dio otra oportunidad. Porque ser luz en medio de la oscuridad es lo más valiente que un ser humano puede hacer. Porque a veces solo hace falta que una niña devuelva una cartera para que el mundo finalmente la vea. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario. Cuéntanos qué sentiste. Dale like, comparte y suscríbete al canal. Que más personas conozcan que, incluso en medio del abandono, la esperanza puede florecer.